Sí, buenas noches. Voy a comentar los pormenores de la tercera jornada del torneo Clínica Chess. Voy a ir a la primera partida en la mesa 1, Arturo Álvarez de Malde con Cristian Juárez. Comienza la partida con E4, respondida por Cristian con una defensa siciliana. Y juega en esta variante que en algún momento jugó Polgar y jugó el mismo Kasparov, caballo C3. Entonces el negro entra con el movimiento más agudo, es decir, en E5. La partida continuó con alfil C4, el blanco se hace fuerte sobre la casilla de 5 y en la diagonal del alfil hacia F7. D6 es el movimiento usual, pero juega F6 en esta partida Cristian Juárez, que me parece una jugada mala porque deja la diagonal liberada y será imposible efectuar el enroque mayormente, o al menos tendrá dificultades para hacerlo. El blanco trata de ir a una refutación rápida del movimiento F6, había jugadas más tranquilas como enroque o mismo D3. Vamos entonces a ver cómo continúa la partida. Caballo de G7 para responder a dama H5 con la jugada G6. Bueno, veamos entonces cómo continúa. A mí me parece que aquí hay que terminar el desarrollo de las piezas y oportunamente abrir el juego, ya que el blanco tiene 3 piezas afuera, el negro 2, y me parece que la forma de prepararlo sería con D3 y a G6 para desarrollar el alfil, golpear el centro con F4, ya que E por F4, alfil por F4 y G5 choca con la dificultad de dama H5 jaque. Por lo tanto, es la forma de abrir el juego. La partida siguió caballo de 5, es una jugada molesta, pero no sé si la más eficaz. Caballo por caballo, y ahora el blanco debió haber tomado de alfil para siempre custodiar la casilla de 5 con una pieza menor, y a G6 enroque preparando F4. Entonces, para coordinar columna y diagonal sobre F7. Tomaron de peón, entonces la casilla desaparece. El negro juega la única, que es caballo A5, molestando el alfil. Me hubiera gustado alfil D3 con idea de dama H5 y a G6 F4. Y allí el blanco tiene una ligera ventaja en desarrollo y la posición, si bien no está tan ventajosa como antes, el blanco está peleando por la iniciativa. Bueno, la jugada D3, prosiguió G6, dama E2, alfil G7. Acá me gustaba la jugada caballo por C4 rápidamente, alfil G7 allí y F4 D6. Era una buena alternativa. Alfil G7, F4, D6, alfil B5 jaque, rey F7. Enroque. E por F4 juega el negro. La opción similar sería A6, contra alfil se retira B5, alfil B3. Y el esquema que armaría el negro sería F5 tocando el caballo. Cuando el caballo se retira, impide en este momento con H6 el salto, y después va a ir preparando la jugada torre 8 y rey G8, haciendo un enroque a mano y teniendo un buen juego el negro, porque tiene un alfil muy activo en G7, y si bien el caballo le queda un poco mal, también está mal el alfil de B3. Pueden ser cambiadas esas piezas y llevaría una pareja de alfiles de parte del negro, ¿no? Ya tiene una ligera ventaja el negro. Tras E por F, más o menos el esquema sería igual ahora, con todo lo que, pero con la jugada B5 que no se efectuó. Sería una idéntica variante a la anterior. Pero la jugada alfil D7, ese cambio de ese alfil que no estaba tan bien ubicado, favorece al blanco, porque ahora tiene la casilla E6 débil
y le ha quedado mal el caballo de A5. Bueno, el blanco entonces juega torre de A, E1, trayendo la torre que no hacía nada. Una buena alternativa es toca el caballo mal ubicado, obliga, caballo F3 mirando caballo G5. Esa sería la idea para meterlo en la casilla débil E6. Torre de A, E1, torre de A a E8, dama D2 tocando el caballo, B6 defendiéndolo, caballo F3 reagrupa para ir a E6 con el jaque en G5 y caballo B7 sosteniendo el peón de D6. Ahora, para el blanco no me gusta la jugada alfil H6. Me gustaba más esta preparación de D4. La forma, el blanco debería aprovechar un par de piezas que tienen aún que evolucionar. El caballo de B7 y el alfil de G7, más la torre de H8, ¿no? Entonces, estos son tiempos. Si la torre va primero, permite la incursión del caballo. Si el caballo va primero, permite D4, desdoblando peones y generando una mayoría de peones blancas en el ala dama. Eso sería la transformación de la ventaja. En cambio, la jugada alfil H6 permitió una serie de cambios. Se va aliviando el negro. Si bien estaba el caballo mal, ahora ya cuida el caballo la casilla E6. Y entonces yo creo que acá el blanco debe darse cuenta que el juego está equilibrado y jugar a hacer tablas. Bueno, eso sería la forma. Cuando no se pudo ganar, hay que al menos empatar. Torre 4, este cambio es bueno para el negro, porque ahora queda el peón D4 débil. Sobre eso trabaja el negro ahora. El negro empieza a quedar un poco mejor. H3, y creo que lo bueno es que se ha dado cuenta, porque podría jugar a tabla, si no, jugó para ganar. Dama F4 o A3, y ahí empieza a incursionar con H5, G5, todas esas jugadas están bien. B3, dama E2 era más sólida, previniendo entradas por E3. Entonces allí vino G5, A4, y caballo E5 quizás no sea lo más preciso. Lo más preciso era la incursión referida por E3, y ahora evolucionar el caballo negro, por ejemplo, vía H8 por G6, F4. Creo que eso le daba una clara ventaja al negro. Prefiere cambiar caballos y llegar al final de damas. Eso es una ligera ventaja, no tan clara como antes. Dama de 3 hubiera sido algo mejor, A5, dama F3, y el blanco resiste. Dama de 2, G4, entonces en este otro caso se va a intentar adicionar a las dificultades que tiene el blanco con las amenazas de mate. Para ello debió haber jugado el blanco dama de 3 y a G3, jugar dama de 1, jaque, pero igual cae el peón central. Tras dama F2 cae también el peón central y el negro acomoda las piezas y cambia las damas hábilmente, ya que si dama por dama, rey por dama, rey G3 llega a defender el peón central y después tiene el peón libre ganando. Pero bueno, trató de llevar directamente al rey para comer el peón de G4 y se encontró con la sorpresa del mate en F4. Bueno, esta fue la partida de la mesa 1. En la mesa 2 tenemos a Peirano jugando con el representante de Coronel Pringles, Cabanillas. Comienza la partida con la defensa francesa, usual en el juego de Teo Cabanillas. Entonces, D4, D5, y en esta variante, Peirano ha mostrado siempre la variante del cambio, que si bien se considera que es igualado el juego, bueno, en manos de un especialista puede molestar un poco, ya que el blanco conoce los temas que le da la posición, así que juega caballo F3. A mí en estos casos para el negro me gusta, más que sacar el caballo F6, tratar de hacer un plan para cambiar el alfil de casillas blancas. No sé si es este el plan mejor, el orden mejor, pero como plan tratar de llegar a jugar alfil F5 y evitar alfil F4. Entonces, el caballo, la simetría, si bien no es extraordinario para el blanco, no permiten ni uno ni el otro esos cambios.
Creo en estos casos que es fundamental la llegada va a estar mejor quien llega primero a colocar un caballo en E4 o en E5. C3 para eso me parece algo mejor. H3 yo iría justamente con la torre a E8 de parte del negro para intentar meter el caballo en E4. Pero juega C6 y el blanco entonces llega primero a lo de las torres. El negro siempre tiene la opción de torre E8, quedando bastante equilibrado el juego. Pero la jugada B6 me parece que debilita un poco la posición el negro, que aprovecha el blanco. No aprovecha, juega C3 el blanco. Creo que caballo E5 una alternativa, pero alfil G5 aún mejor, porque si el negro intenta el plan, obvio que inicia con B6, hay que tener mucho cuidado a esta secuencia, con el caballo atacando el peón de C, y después hay un oportuno alfil por caballo porque hay un doble en D7. Así que me gustaba combinar el alfil G5 con el caballo E5, por la debilidad generada en el punto C6. Al jugar C3 en la partida, viene alfil A6, que es el plan, cambiar el alfil malo, pero si bien lo consigue, de vuelta el blanco está haciendo el plan que he referido. Ahora me gustaba más que alfil H4 el cambio, para luego acordarse de terminar el desarrollo y meter el caballo en E5 que tiene la doble amenaza de C6 y el caballo en D7. Tiene una pequeña molestia todavía. Con alfil H4 sigue torre C8, dama A4, todo esto siempre una ligera ventaja del blanco. El negro tiene que jugar caballo B8 tal vez, caballo C7, aquí el blanco debió haber comido el peón y generar una ventaja de material, aunque el negro estaría luego complicando un poco las acciones con el ingreso del caballo, pero bueno, llega a tiempo, me parece, y una ligera ventaja blanca. Entonces, caballo E5 se jugó, alfil por caballo no era tan buena. Mejor es volver con el caballo al centro, ya que si caballo por C6 está dama E8 y el caballo queda perdido por la clavada. Especulando con esa situación, cuando el blanco intenta molestar con la clavada, el caballo llega justo y soluciona los problemas. La jugada alfil por caballo, peón por, dama E8 buena, porque justo queda a tiro de la torre en el aire. Buena por ese lado, pero para decir verdad, el blanco llega a abrir la posición del rey y está en una posición mejor. Dama G4, rey H8, rey H7 también vamos acomodando con un jaque en F5, pero bueno, y ahora más que torre E3 es buena, dama F4 era otra, llevando el caballo a D2, torre E3 se jugó, no, pero dama H4 era mejor, dama F4 y caballo D2. Había que acordarse de traer la pieza que no hace nada. Creo que ese era el detalle que obvió el blanco. No es que llegás primero con la torre, porque tenés que traer todas las piezas, el caballo y la torre de A1 para que sea un ataque compacto. Aquí era mejor especular con que las negras tienen más piezas para defenderse, aunque su rey está abierto, va llegando paulatinamente a una mejor defensa. Pero en el caso de dama E6, quizás esa fue una pérdida de tiempo. Dama F4, molestando, F por, defiende, torre por, dama G6. Y torre E3 hace el blanco. Bueno, caballo de 2 de vuelta. Caballo de 2 y llevar la torre de a E1. Siguió caballo E6, dama jaque, rey H7, caballo D2. Por fin llega el caballo. Ahora esta es la jugada que debió haber hecho seguido de esta. Fue directo, siguió torre G3, dama C2, caballo F1, caballo G5 se jugó. De vuelta había que traer la torre que no hacía nada. O sea, lo que ocurre es que antes el blanco había olvidado el caballo y la torre de A1 y ahora el negro le pasa lo propio. Tiene que traer todas las piezas molestando. Al jugar caballo G5, el blanco hace H4. Bueno, también caballo E3 parece mejor para
atacar la dama y tratar de incursionar el caballo vía G4, F6. Claro, si dama por peón, viene este jaque en F5 y después viene otro jaque y una vez que queda todo defendido, se ataca la torre en el aire, se doblan y ahora sí H4, H5. Era mejor al jugar H4, el caballo se retira a E4. Quizás caballo, torre C, E8, torre G, E8 era mejor. Ahora siguió torre F3 y la jugada era dama F5 jaque. Muy compleja la partida. Rey H8, torre E1 por la dama en el aire, no puede tomar la torre. Si ahí defiende el peón, por ejemplo, torre por torre, rey por torre, caballo especulando con la clavada y el blanco está mejor. Al jugar torre F3, atacando a G7, se defendió con F6, dama F5 jaque, rey H8, dama H5, amenaza mate, rey H7, caballo E3 toca dama, dama por B2, torre F1 para liberar la torre, torre G6, caballo F5. Era mejor dama F5, ganaba directamente, tocaba la torre y la torre se va y H5 ganando la partida. Pero juega caballo F5, se ve que quería evolucionar el caballo esa casilla, se doblan de torre y ahí volvió para defender en G2 y cambió la mano a la partida. Con un doble ataque a las torres, genera la ventaja material, ingresa a la séptima y después viene la clavada y ante el jaque se cubre y amenazan dama por caballo mate. Bueno, esa fue la partida de la segunda mesa. Después tenemos el ganador del torneo anterior, Máximo Moreno, contra Adrián Navarro. Comenzó de 4, caballo F6, alfil F4, el ataque Londres, caballo C6, E3, el esquema. Ahora C3 hace el blanco. Me gusta más caballo D2, que es más flexible. Puede permitir C4 y sigue controlando el salto del caballo H5. A6. Para inventar en esta posición me gustaba la jugada alfil D6. Para llevar un peón al centro y para enrocar rápido. A6 es una jugada que no debe ser bueno evitar alfil B5. No pasa por allí. El alfil va a ir siempre a D3, D5, caballo F3, alfil D6. Caballo E5 es un poco prematuro. Me gusta primero culminar el desarrollo de todas las piezas. Total, si alfil por F4 se toma de peón E, se busca el enroque y después caballo E5. Caballo E5 pudo haber permitido la toma no de caballo, porque hay un doble ataque tomando de peón, sí de alfil. Si toma de peón, con caballo D7 empieza a tener alguna dificultad el peón. Si se toma de alfil, es verdad que queda el alfil malo en C8, pero bueno, no es tan grave esta posición. Se puede jugar B6, seguido alfil B7 y buscar el enroque largo, con dama E7 y quizás F6 más adelante. Enroque, eso ya el blanco tiene los cañones apuntando sobre H7. Cuando vino esta jugada, el blanco quiso ir a una refutación. La opción es caballo por caballo seguido de enroque. Dama H5, quizás G6 era la mejor, y ante caballo por, peón por, dama H6, E5. Eso es lo que yo hubiera propuesto para el negro. Pero jugó caballo F6, dama H3. Ahora la dama está molestando mucho el terreno del flanco rey. El caballo en F6 está atado en la defensa del mate. Ahora es el momento de darse cuenta que hay que llevar piezas al flanco rey, como el caballo, para responder a esta jugada que amenaza alfil por caballo y dama por H7 con caballo G6, y llega a tiempo el negro a sostener sin tener que tocar los peones como el de H6, porque ahí puede, bueno, alfil por caballo, dama por peón. Bueno, dama H3, alfil D7 desarrollando. Siguió la partida alfil G5 que amenaza alfil por caballo y mate, fuerza algún tipo de debilidad y ahora amenaza dama H7 mate, con lo cual ganó este peón. Obligó a F5 y el blanco defiende el caballo que está en la casilla fuerte de E5 y tras caballo por toma de peón, alfil E7 y ahora se da cuenta que hay que abrir diagonales con G4
para dar mate en H7 y también para traer la torre. F6 prácticamente única, peón por peón muy buena, peón por peón única, torre G1, el blanco gana, rey F7, dama G6, rey E6, y bueno, acá había mate en una, con alfil por F5. En vez de eso se jugó caballo G5 jaque, el rey terminó en E5, F4, rey D6, esto gana material, alfil E6, dama H5 para comer el peón de F5, dama D7 defiende, enroque largo, C6, torre G7, el blanco sigue presionando, no para de tomar la iniciativa, tiene calidad de ventaja, pero no hay por qué replegarse, hay que seguir atacando, torre 8 y ahora está el peón libre, entonces todo el tiempo está imponiendo sus factores. Ahora H5, me hubiera gustado, se jugó dama G6, rey B, H5, bueno, sigue el plan del peón pasado, tocan la torre, se retira a la única casilla y proponen el cambio y sigue el avance inexorable del peón hacia la coronación. Bueno, siguió jugadas después, la partida ya está decidida. Vamos hacia la partida de Valentín Silio Ciofini contra Castiglione, que en el torneo anterior había ganado Valentín a José. Entonces, acá se ha tomado la revancha José contra su joven adversario. Comienza con una defensa siciliana, pero ahora juegan D6. Pasan al sistema abierto y ahora F3. A mí me parece más flexible esta posición otras jugadas de desarrollo, como esta otra, como esta, incluso esta. Todas estas jugadas son más flexibles. F3, el negro puede elegir jugar el peón a E5, el peón a G6, el peón a E6, con muchas alternativas. Bueno, elige G6, es una posición muy teórica del dragón, alfil E3 seguido de dama D2 hubiera llevado al ataque yugoslavo. Generalmente cuando hay fianchetto, el plan del blanco, dama D2 para enroque largo, cambiar el alfil en H6 y atacar con H4, H5, es un plan muy habitual. Alfil G7, y bueno, acá había que intentar ir por ese lado, por el lado de alfil E3 y dama D2. Caballo por C6 permite reforzar el centro adversario dominando el cuadro de 5. Alfil D2, dama B6 buena, porque evita el enroque y ataca en peón de B6. Sin embargo, aún mejor era el movimiento central D5, porque generaría el control del centro. Dama B6, alfil B3 defendiendo en B2, enroque, dama E2 para poder jugar alfil E3 seguido de enroque. Tal vez también tiene la posibilidad de enroque largo, aunque están las columnas, la columna B y la diagonal del alfil de G7 apuntando sobre esa situación. Alfil A6 para evitar el enroque, dama E3, y bueno, la opción era enroque largo, cerrar los ojos y enrocar largo y ver si se puede contraatacar en el flanco rey o ante el cambio de damas se aplaca la situación. El negro contra dama E3 se jugó caballo D7 y ahora el blanco hace caballo A4. Siguió la partida dama por dama. Una buena opción, especulando con que el caballo quedó en el vértice, jugar dama C7. Se jugó dama por dama, alfil por dama, C5, amenaza C4, A3 para tener una retirada, caballo E5, maniobra sobre la casilla C4, torre A B1 saliendo de la diagonal del alfil, siguió caballo C4 tocando, quizás antes de esta jugada que posteriormente está, me parece interesante llevar más piezas, primero la torre de F a C8 y la torre de A a B8, y recién ahí ver si se juega con C4 o con caballo C4. Digo así, y ahí incluso seguir con torre se dobla sobre la columna B y el negro tiene una mejor posición. Ya ir muy rápido al objetivo permite mejores defensas del rival, porque bueno, había más posibilidades de jugadas flexibles antes de ir sobre un camino. A veces, como decía en la charla de psicología, hay que esperar y acomodar y a veces hay que apurarse. Este era el momento anterior, el momento de acomodar. Aquí
caballo D3. También podía acomodar el blanco. Se apresura porque puede jugar el rey a D2 y después ver si va el caballo a D3 o de otra manera. Pero el rey tiene que ir al centro en el final. En cambio, de esta manera, el negro se dobla, el blanco enroca en vez de ir a D2, y ahora pudo haber jugado, por ejemplo, de este modo y ganar un peón. Pero jugó A5 el negro. Siguió torre D1, desclavando, torre de F a D8, ahora va presionando, caballo F4 rumbo a D5, alfil D5. La opción era jugar rápidamente ahí A4 para ganar la columna y con el alfil atacar el peón de C2. El negro tendría posición muy ventajosa. Alfil E5, siguió caballo D5. E6, expulsando al caballo, el caballo volvió, vino a 4, se pudo haber jugado esta toma, todos estos cambios, la torre defender, pero igual venía la torre en séptima línea con ventaja negra. Siguió caballo D3 en la partida, y acá el negro debió haber jugado, sí, seguir la presión con alfil C3. Y jugó, perdón, eso es lo que jugó. Debió haber jugado la toma que generaría peón de ventaja, porque ganaría material de esta manera. En cambio, juega esto, y caballo F4, peón por peón, torre por peón. Todavía nos generó ventaja de material, estamos iguales. Alfil E5, caballo D3, y bueno, aquí lo que ocurrió, ¿qué pasaba acá? Si C4, que no estoy viendo, C4 debía haber jugado el negro, claro. C4 hubiera ganado una pieza inmediatamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vino el caballo, había que traer el rey al medio. Caballo D3 ha sido un grave error, no aprovechado, era C4, en cambio se juega alfil por caballo, y eso curiosamente lleva a un juego equilibrado si hubiera tomado con la torre de D. C4 ya no es lo mismo que antes, porque llegó a torre por torre, tiene que cambiar torre por torre, y hay lugar para retirar. Incluso, bueno, si vamos a la séptima, expulsamos al alfil, que se retira, y cae el peón de D. O sea, es un peón por otro. No está decidido el partido, pues también está el peón A libre. O sea, a ver, el blanco también puede jugar rey F1. Bueno, la partida está plena lucha. Si hubiera tomado de torre de D, se tomó de la otra torre, entonces ingresó a la séptima línea. F4, C4. Dentro de todo, el blanco fue resistiendo la partida. Pero pasa una cosa curiosa. Cuando había resistido lo suficiente, es como que pierde la partida. Acá el negro debía haber jugado alfil C3 y esta toma, y todavía está un poco mejor por el peón de C libre, más avanzado. Todavía difícil. C3 era el momento de que ya no pasaba tanto, pero había que defenderse con tranquilidad sacando la torre. Y no pasa nada. No pasa nada. En cambio, se entrega la calidad innecesariamente. Entonces allí, claro, pasa a estar ganada la partida al negro por una entrega de calidad que no era indispensable hacerlo. Ahora queda calidad y peón de ventaja y la partida está decidida. Bien, el negro pudo haber incluso comido el peón central, genera un nuevo peón libre, entonces el rey acompaña, vean la técnica de acompañar con el rey, y entonces hasta terminan dando mate después con toda esta situación del acompañamiento del rey. Bueno, no pudo acompañar al rey, pero terminó coronando el peón. Obviamente terminó dando el mate. Bueno, vamos a la siguiente partida. Nicolás Álvarez con Mariano Corsi. Fue una apertura de Ruy López en una variante poco frecuente, con este alfil B4 en vez de A6. C3, alfil se fue a A5. Me gusta acá más que alfil por caballo, caballo A3 para ir a C4. Mató el caballo y caballo por peón.
El negro juega dama h4, no me pareció buena, dama e7 mejor, tocando el caballo, y después se recupera el peón central. Igual el blanco llega a esto y defiende el peón de G. Estaría un poco mejor el blanco. Pero dama h4 no necesariamente se va a recuperar el peón, porque el enroque dejaría muy expuesto al rey recuperar el peón con la jugada torre 1 y el ataque al descubierto. Entonces caballo f6 jugó, ya el blanco podría quedar con un sólido peón de más con un d3. Se jugó d4, alfil b6, se jugó en la partida, que pasaba si caballo por peón, que recuperaría el peón, habría que ver una desestabilización de la dama para luego quedar con la clavada, con un oportuno F3. Entonces ahí viene el ataque al descubierto. El negro jugó alfil B6, caballo atacó dama, no puede tomar el peón central por la clavada, se fue a H5 y el blanco queda con un peón de más muy sano. Acá era E4, fue a D5, este camino es perdedor, el blanco no encontró el ataque sobre el caballo, el ataque sobre el alfil, y la jugada A3 para B4 generaría una pieza de ventaja. Entonces se fue el peón a H3, vino enroque. También podía jugar agresivamente el negro para amenazar al alfil por H3, pero con caballo H4, dama E y F4 quedaría bien el blanco. Tras enroque vino la jugada dama C2, que fue un error. De vuelta tenía el blanco la opción de quedar con la pieza de ventaja. Con la dama C2 hubiera permitido la jugada alfil por H3 con idea de dama por caballo, en caso de ser tomado dicho alfil. Se jugó de este otro modo, debió haber ido a D1, se fue a E2 y sacrificó, no había necesidad de hacerlo. 7 contra 8. El negro tendría algún tipo de compensación por su mejor desarrollo, jugando F6, abriendo el juego. Con ventaja de desarrollo hay que abrir la posición. Alfil por H3 trató de jugar sus cartas sobre el rey desguarnecido, pero el blanco llega muy bien a defenderse. Seguramente con dama G2 quedaba todo resuelto. Con rey H2 dio una posibilidad más que el negro no aprovechó. Con F6 había que abrir la columna de la torre y ahí había algún tipo de peligro porque el rey blanco está medio mal. En cambio, con H6 el blanco se retira y es el blanco el que va a aprovechar la columna G para atacar. Ahora no hay ningún tipo de compensación por la pieza, es más, el blanco tiene ataque con la amenaza de alfil por H6. Todas las piezas ingresan y viene la jugada decisiva, ya porque viene peón por alfil, dama por peón mate. Tras todo esto vemos rápido la definición, ya está obviamente definido y termina el mate. Vamos a la partida Candela Rojo con Andrés Conde, la última de las partidas, que comienza con una apertura vienesa, en apertura la que he escrito un libro, justamente. Entonces algunos de mis alumnos juegan esta apertura. En vez de D3, que es el camino teórico, la agresiva F4, producto de Bronstein, el gran maestro Bronstein, y empleada por el padre de Candela. Caballo A5 es una jugada no teórica, hubiera permitido este sacrificio. Esto hubiera dado un juego muy vivaz al blanco, porque comería 2 peones por la pieza, y el caballo de A5 en el aire queda recuperado, quedando con un peón de más, mucho mejor el blanco. En cambio, al retirar a B3, el negro debió haber obviamente cambiado ese alfil, para eso lo había jugado y peleado por el centro. Pero al tomar E por F4, bueno, el blanco aprovecha jugar E5, caballo por B3, A por B3 y el caballo tiene que volver a casa. Ahora siguió el desarrollo, entonces D5, D4 atacando el peón de F4 y quedó una posición muy divertida, muy interesante, característica del gambito de rey. Hay un peón de ventaja para el negro, pero la ventaja de desarrollo corresponde al blanco. ¿Qué hay que hacer en estas posiciones? Abrir la posición. Esto debe haber hecho el blanco y no lo hizo.
la jugada aguda sería todo esto, que quedarían tocados los dos peones, no, uno de los peones, pero luego se termina recuperando, porque se cae y recupera, y está la posibilidad de enrocar largo. El blanco estaría mejor con esta jugada H4. Se jugó enroque, y ahora es el negro el que debería firmar la posición con el peón en H6, cosa que no hizo. Se parece mucho a la variante que menciona Fischer, con el cual menciona que el gambito de rey está refutado, pero con el peón en H6. El alfil en F5 está esa pieza en el aire, y bueno, hubiera permitido algunos juegos de artificio, no con H4 que se hizo, sino con la jugada caballo por G5. Después de dama por G5, caballo por D5, dama D8, caballo por F4, es muy interesante la posición en donde hay dos peones a cambio de la pieza. Si bien el negro puede enrocar largo, está agarrado en A7, y todo esto hay una presión de parte del blanco, como todos estos avances de peones. Y creo que hay compensación por la pieza. H4 siguió en la jugada H6, vino E6. Bueno, este es un ataque para habilitar la casilla E5, pero el negro llega a defenderse con éxito. Ahora, este peón de más que entregó el blanco para abrir el juego, meter el caballo en E5, debe ser respondido con cuidado, porque hay un jaque en B5. Había que evitar dicho jaque y preparar el enroque largo. Creo que el negro se impondría una vez buscado el enroque largo con un oportuno dama B6. Pero bueno, juega alfil D6, G3 hace el blanco, y ahora habría que jugar con cautela de vuelta C6, y todo esto no alcanza. Todo esto no alcanza, el negro ganaría. Pero al tomar, permite la jugada torre por alfil, ya que hay un rayo X de la dama hacia el rey. Peón por torre vendría caballo C6. Y ahora la partida queda muy tumultuosa, porque queda con una pieza de más el blanco a cambio de varios peones. C5, alfil E3. Era interesante jugar caballo G6 atacando la torre. La torre defiende el peón D6, y peón por alfil por. Esta iniciativa le daría juego ganado al blanco. Pero haciendo la defensa un poco más pasiva, permite esta posición confusa de los peones libres. Acá igual el blanco de vuelta con caballo por F6, torre por F6, caballo por D5 tocando la torre. Los cambios llevarían más piezas al ataque y definiría el juego con toda esta secuencia de actividad de piezas. Era así, entonces, a E5, caballo por caballo. Toma de torre, toca la torre, se va, pudo haber cambiado y la torre quedaba con la columna, igual queda con la columna, y esta jugada es para dama E4 y amenaza torre G6. El blanco ganaba con tranquilidad todo esto. Los peones negros unidos en G3 y posteriormente ahora en H3 crean un cierto temor, pero se ve que no alcanza, mientras el blanco no juegue mal. Está todo controlado. Lo que pasa es que hacer buenas jugadas siempre, como estas que hacen, con iniciativa. Ahora era decisivo cambiar las torres y cambiar el caballo, y después, uniendo el ataque de dama y alfil sobre el rey, llevaría un juego ganador. En este caso, termina ganando de este modo. A ver de qué otro modo se puede ganar. Si se va hacia atrás, es otra opción, y entonces se gana con el jaque en F7, y de vuelta se gana con el mismo mate. O sea que ya ganaba con el torre por torre. Se jugó dama H5 y llega el cambio de damas, que alivia un poco el juego y pelea. El negro comienza con una pelea intensa en una situación desfavorable, ¿no? ¿Cómo es esta situación? Son dos peones por la pieza, pero de pronto lo que va a ocurrir unas jugadas más tarde es que hay pocos peones para intentar ganar. Vean, solamente quedó dos peones por parte del blanco. Y ahora, si bien gana nuevos peones,
lo que va a ocurrir en toda esta secuencia, tras todos estos cambios, es que quedó un solo peón. Si lograra el negro hacer caballo por B2, sería tabla, porque 2 caballos no pueden dar mate al rey. Por eso la jugada caballo por caballo es como abandonar. Debió haber jugado caballo D4 e intentar como sea sacrificar el caballo por el peón. Esto ya es ventaja decisiva, ya vienen a comer el peón y ya no hay forma de detener los peones pasados. Bueno, espero que les haya gustado los comentarios de esta tercera ronda, así que mañana haré lo propio con la ronda siguiente. Recuerden el horario de juego, de 9 hasta las 21 horas como máximo para finalizar, y bueno, mañana espero las partidas, y el lunes, como siempre, de 19 en adelante, hacemos las mejores partidas del fin de semana. Muchas gracias.